Ok, continuamos entonces. Pues, nada más les voy a mostrar una vez más para que puedan visualizar cómo compartir. Aquí cuando ustedes están realizando su diagrama de Gantt en esa tecnología, entonces se van a la parte del menú de herramientas, les debe de aparecer estos tres puntitos que dice compartir. Ustedes le dan un clic dentro del enlace y les va a aparecer este cuadro de texto. Dentro de este cuadro de herramientas les aparece compartir y colaborar en línea. Y les va a aparecer exportar, compartir, publicado o incrustar. Ninguno de todos, por ejemplo, exportar no lo podemos utilizar, compartir tampoco, incrustar tampoco. El que podemos utilizar es el que dice publicado. Dentro de publicado les aparece un hipervínculo que dice editar la configuración de publicación. Aquí es donde les aparece la URL de Tom's Planner. Esta URL que dice plans.tomsplanner.es/public diagonal, en la última diagonal es donde ustedes le pueden modificar y ponerle su nombre de su proyecto. Una vez que ustedes le ponen su nombre de su proyecto, nada más le dan aplicar cambios. Y una vez que le den aplicar cambios, le van a dar un clic a lo que dice publicado y ya les va a redireccionar al diagrama que ustedes crearon. Este hipervínculo o esta URL es la que ustedes copian y la van a pegar dentro de su trabajo. Ahora, si se les complica el publicar la URL, pueden tomarle capturas de pantalla, no hay ningún problema. Le toman, por ejemplo, una captura de pantalla así, la pegan dentro de su presentación. Por ejemplo, y agarra y lo que hacen es jalo la información, le tomo otra captura de pantalla de esta manera para que se vean los recursos humanos o los responsables de actividad y tareas y lo vuelvo a jalar y así lo voy haciendo para que se puedan ir viendo lo que es la parte de los tiempos de realización y le puedo ir tomando todas las capturas de pantalla para que se vea la fecha de inicio y la fecha final del proyecto sin ningún problema. Ahora, vamos a ver un poquito de respecto a lo que es los temas de la plataforma, de la importancia de la administración de proyectos. Ahorita les doy la oportunidad de que puedan volver a exponer sus dudas. Dentro de lo que es la parte importante de administrar un proyecto, dice que por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Entonces, ¿por qué vemos la importancia desde el principio de que tenemos que tener establecido tiempos, calidad y presupuesto? Porque aquí llegamos a una parte muy importante que debe contener un proyecto, que son los estándares. ¿Qué tipo de estándar puede determinar la viabilidad de un proyecto? Estándares de tiempo, estándares de cantidad, estándares de calidad, estándares financieros, estándares de recursos humanos, estándares de realización de proyecto, estándares estándares medibles, estándares de factibilidad. Todos esos estándares me van a determinar cómo es la realización del proyecto, en qué lo puedo modificar o en qué le puedo beneficiar. Entonces, la administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva al cumplimiento de los objetivos. Esa es una parte muy importante que hemos estado visualizando desde semana 1. Realmente, ¿por qué planificar nos puede llevar al éxito de un proyecto? Realmente desde el punto de que nosotros podemos establecer cuál es la problemática dentro de un proyecto, podemos determinar cuáles serán las acciones que vamos a tener. Por eso llegamos a la parte de los beneficios de la administración de proyectos. ¿Cuáles son sus beneficios? Administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente, que es lo que estamos realizando.
Nosotros dentro de fase 3 administramos cada uno de los recursos que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar que dentro de un cronograma de trabajo, como bien exponíamos, podemos ver si una persona lo determina, vamos a trabajar 8 horas diarias. No podemos trabajar todo un día consecutivo porque somos empleados dentro de un proyecto. Entonces, vamos a tener que pagarle a un recurso humano por su desempeño o por su trabajo realizado. Vamos a optimizar todos los procesos y flujos de trabajo. Actuaremos de manera predecible, lo que permitirá mantener más control. Lograremos el cumplimiento de los objetivos establecidos. Vincularemos los resultados con los objetivos estratégicos de la organización. Aumentaremos la comunicación entre diferentes áreas productivas. Entonces, todo esto que ustedes pueden visualizar en pantalla, lo que hace es mejorar la productividad. Vamos a maximizar la productividad, vamos a maximizar la eficiencia y la eficacia con el uso adecuado de cada uno de los recursos que estamos estableciendo. Bien, entonces vemos qué es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, muy usado en la gestión de proyectos, es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, de un programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar familiarizado con el cronograma de tu trabajo. Cada barra de diagrama de Gantt representa una etapa del proceso o una tarea del proyecto y su longitud, la duración de la tarea. Cuando los miras en perspectiva, los diagramas de Gantt ofrecen a los miembros del equipo un panorama general acerca de cuál es el trabajo que hay que hacer. O sea, esto nos va a permitir determinar cuál es la tarea que tiene más importancia realizar, cuál es la primera tarea que hay que realizar. Y cuando nosotros querramos exponer las tareas a la sociedad y decirles cómo va nuestro proyecto, una forma muy simple de mostrarla es a través de un diagrama de Gantt. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar un diagrama de Gantt? Primeramente, tenemos que definir los periodos, los tiempos que sean acordes a los tipos de proyectos que estamos realizando. Cada etapa, cada tarea debe tener su fecha de inicio y su fecha de finalización. Adicional de esto, le vamos a agregar las tareas con fechas de inicio, como decía la tabla, y las fechas de fin, y la fecha tiempo total de cada una de las fases. Más adelante, tal vez queramos dividir esas tareas un poco más específicas para que ustedes puedan determinar, por ejemplo, este es un producto que lo realizan con la tecnología de Canva. Entonces, aquí ustedes pueden ver igual a través de otras tecnologías también como Canva, como Monday, como Trello, que también nos permiten realizar también lo que son diseños de diagramas de Gantt, bien colaborativos, pero que aquí la diferencia radica en que a través de Monday, Trello y otras tecnologías ya son herramientas de paga, que son herramientas premium. Por eso no se comparten muchas veces dentro de lo que son las tecnologías emergentes de uso cotidiano dentro de la plataforma de Prepa en línea CEP. Una de las cosas también que vamos a determinar dentro de un diagrama de Gantt son en la aclaración de las dependencias. Como bien mencionábamos, ¿qué tareas dependen de cuáles? Si yo, por ejemplo, tengo una tarea que primeramente tenga que realizarte, tengo que saber qué magnitud de tiempo me va a tener o me va a conllevar realizar esa tarea para que yo pueda realizar la otra. Vamos a identificar los hitos. Vamos a identificar qué personas son las que son encargadas de cada una de las tareas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante realmente determinar cuáles tareas le corresponden a cada perfil? Porque el día de mañana que yo, por ejemplo, llegue a mostrar mi diagrama de Gantt o llegue a decirle, a ver, Juan, tú que tenías la tarea de realizar la tarea 1.1, ¿por qué no la has terminado en tiempo y forma? Ah, te diga, ¿sabes qué pasa, licenciado? Que a lo mejor fui a pedir los permisos a gobierno para poder solicitar la palapa para realizar la junta vecinal, pero aún no me dan respuesta. ¿Qué nos va a permitir saber esto? Que los tiempos que yo o los tiempos de ejecución no fueron los correctos. La gran ventaja que tiene el cronograma de trabajo es que son flexibles. Nos permite tener un margen de error o nos permite tener un margen que ustedes pueden ampliar hasta una semana o 2 semanas más. Por decir, si a lo mejor dentro de mi primera actividad no me dio el tiempo, entonces yo puedo ajustar esos tiempos para que no afecte directamente a mi tiempo de finalización del proyecto. Entonces vamos a modificar el trabajo a medida que cambien los planes. Realmente esto
trabaja constantemente, tanto que tenemos que estar modificando constantemente el programa de trabajo para poder determinar qué tareas se están resolviendo y cuáles necesitan un poco más de tiempo. Esto es lo que no es un cronograma de trabajo, un diagrama de Gantt. Esto se expone debido a que a veces hay mucha confusión entre lo que nos explica la definición de un diagrama de Gantt o cronograma de trabajo, a diferencia de lo que es una gráfica de barras. Esos son gráficos de barras que no son o que solo se utilizan para determinar ciertos estándares estadísticos de algo que estamos tratando de exponer. Entonces, para que no haya un poquito de confusión. La comunicación. Esto es lo que veíamos de la importancia de cómo establecer la comunicación dentro de un proyecto. La comunicación es algo importante, o la comunicación estratégica dentro de un proyecto es tan importante porque es el saber poder hablar con el personal. Es el proceso de intercambio de ideas, de intercambio de mensajes, de intercambio de palabras que se transmite a través de cualquier medio. Por ejemplo, tenemos un emisor, tenemos el canal de comunicación y tenemos el receptor. Y a través de tener el receptor tenemos un feedback. El feedback se refiere a que al momento de que la comunicación o el mensaje codificado llega y lo decodifican, ese receptor se convierte otra vez en emisor y así se hace el cambio del proceso de comunicación. Me voy a adelantar un poquito para explicarles sobre los escenarios, que también es una parte importante de la fase 6. Ok, aquí viene. Los escenarios. Ustedes dentro de la fase 6 van a ver lo que son los modelos de análisis financieros. Los modelos de análisis financieros están determinados precisamente dentro del estudio financiero. Esos análisis de los escenarios nos permiten visualizar futuros probables y esto nos va a permitir conocer si el proyecto puede tener pérdidas o puede tener ganancias o a su vez qué factores externos o qué factores nos pueden afectar. Bien, la viabilidad financiera va a determinar si el proyecto a cuántos años se va a recuperar. ¿Cómo? A través de la fórmula de la TIR, del BPN y del BAM. El TIR, dentro de lo que es el análisis de la viabilidad financiera, nos permite determinar la tasa interna de retorno. Casi, o la mayoría de los proyectos, un 90% de los proyectos están destinados a realizarse a 5 años máximo. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de 5 años máximo? Cuando nosotros tenemos la fórmula del BPN, que es el valor presente neto, nos dice N1 más N2 más N3 más N5. ¿Esto qué quiere decir? Que es el valor actual 1 del primer año más la suma del valor del segundo año más la suma del año 5 para determinar si mi proyecto realmente es rentable. Me va a decir, si yo hoy invierto 10,000, ¿cuándo lo voy a recuperar? Si mi proyecto transcurre de que no se puede hacer una tasa de recuperación en menos de esa cantidad de años, quiere decir que el proyecto no es rentable. Quiere decir que hay que buscar cómo modificarlo para que sea rentable. Quiere decir que a lo mejor dentro de la planeación no se realizó algo correcto. Dentro de lo que ustedes pueden ver de su fase, la fase 6, les va a solicitar dos análisis financieros, dos escenarios, que es el mejor y el peor de los escenarios, que dentro del finanzas se dice escenario pesimista y el escenario optimista, aunque realmente existen varios tipos de escenarios. Tenemos el escenario realista, que es el cómo realmente me encuentro el día de hoy, el escenario optimista, que es la parte de cómo me encantaría, cómo me gustaría que fuera ese escenario. Es el sueño ideal de cualquier proyecto. O sea, lo mejor que yo tuviera, por ejemplo, el 100% de participación de la sociedad y se esté cumpliendo todas las fases de mi proyecto, ¿no? Es un decir. Entonces, ese sería mi escenario optimista. ¿Y cuál sería mi escenario pesimista? Que a lo mejor dentro de la junta vecinal que yo realicé el día tal, solo haya asistido un 30% de toda la sociedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay un interés por parte de la sociedad. Entonces, a través de tener cada uno de los escenarios, a diferencia que ustedes pueden ver una tabla que le está presentando la plataforma, va a venir la parte que dice el mejor. Ahí es donde ustedes van a colocar el mejor escenario, propuesta de solución,
Para lo que es el escenario optimista, no es necesario que ustedes pongan propuesta de solución porque es el mejor escenario y ahí no necesitamos ninguna propuesta de solución. Pero sí requerimos de acciones que son las estrategias que ustedes van a implementar para poder mantenerse en esa tendencia, o sea, para poder quedarse dentro del optimismo. Y del pesimismo, ahí sí es el peor de los escenarios, sus propuestas de solución y qué estrategias ustedes implementarían para salir de ese escenario pesimista. Ustedes pueden también ver que dentro de las instrucciones de la fase 6 nos pide que se haga un escenario por cada fase. Vamos a entrar a lo que es la parte de la plataforma para poder entrar a fase 6. Dentro de la fase 6 dice, a partir de las etapas que definiste en el diagrama de Gantt, plantea los posibles escenarios que podrían ocurrir en el desarrollo de tu proyecto. Describe cuál sería el peor de los escenarios, qué propuesta de solución y qué acciones tendrían que llevar a cabo para la resolución de problemas. Describe cuál sería el mejor de los escenarios y qué acciones tendrías que realizar para mantener el desarrollo de tu proyecto en condiciones óptimas. Entonces, esto quiere decir que ustedes van a desarrollar 3 mejores escenarios y 3 peores escenarios, porque van a desarrollar un escenario por actividad previa, un escenario por actividad de desarrollo y un escenario por actividad de concreción. Y de igual manera, así lo van a realizar con el peor de los escenarios. Ahora, yo les tengo una propuesta y ustedes me dicen si les interesa o no. Ocupen una sola fase para que ustedes lo puedan realizar, para que ustedes se enfoquen en realmente en realizar unas buenas propuestas de solución para esa fase y las acciones que ustedes van a conllevar. ¿Qué les parece? Para que no apliquen una por cada fase. Ustedes me dicen, o si las quieren realizar el mejor escenario por cada fase y el peor escenario por cada fase, también está abierto a que ustedes lo realicen de esa manera. Yo estoy de acuerdo en que sea una. Ok. También yo también estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Eso es con Pero, el fin. ¿serían Digan, las 3 y 3, asesor? No, ¿Serían las 3? solo 20, por ejemplo, si usted me escoge que de actividades previas, me va a poner, por ejemplo, a lo mejor sus actividades de inicio era su junta vecinal, ¿no? Y va a poner que su mejor escenario es que el 95% de la sociedad le gustó mi proyecto y se apuntó para realizar la primera fase, las fases previas. Entonces, ya con eso usted pone sus acciones. Por ejemplo, ¿qué estrategias ustedes aplicarían para mantenerse dentro de ese estándar? Entonces puedo decir que a lo mejor tener comunicación cercana con la sociedad, establecer juntas semanales, promover el proyecto a través de redes sociales. Entonces, todas esas acciones que le permitan mantenerse en ese optimismo. Y de esa misma fase usted hace su peor escenario, que a lo mejor el 30% de la sociedad me dijo, no me gusta el proyecto. Entonces yo agarro y digo, ¿sabes qué? No me gustó el proyecto. ¿Sí? Ya pongo la propuesta de solución, cómo la solucionaría, o sea, qué estrategias voy a solucionar, cómo solucionarlo y qué acciones voy a implementar para salir de ese escenario. Por ejemplo, para salir de ese escenario, a lo mejor yo tenga que establecer una encuesta para determinar por qué no les gustó el proyecto o tener una cercanía con las personas que declinan el proyecto y saber el por qué. Promocionarlo a través de lo que es radio, radiodifusoras, televisión, todo lo que ustedes consideren que les serviría para salir de ese peor escenario, es lo que ustedes van a aplicar. Aquí todo es improbable. ¿Por qué improbable? Porque son futuros inciertos. Realmente el establecer el mejor y el peor es si pasara, porque no podemos determinar realmente si va a pasar o no. ¿Sí? Entonces nosotros, ay, perdón. Sí. ¿Sigo, compañera? ¿Sigo yo? Sí. Okay. Yo tengo una duda aquí. Adelante. Yo prefiero que también sea una sola fase. Ok. De esta fase, a ver si yo lo entendí bien, de esta sola fase voy a poner un mejor escenario con sus debidas estrategias. Todas las estrategias que yo pueda poner para mantenerme en mi mejor escenario. Efectivamente. Y voy a realizar el peor escenario con sus estrategias para salir de él. Y sus propuestas de solución. El peor escenario sí lleva propuestas de solución. Ah, ok. Entonces nada más serían 2 escenarios. Efectivamente, 2 escenarios. Ok. Y para que se puedan enfocar un poquito más en el diagrama de Gantt,
porque sé que ahorita se les está complicando mucho esa fase. Entonces, para que ustedes más se enfoquen a esa, y esta es un poquito más sencilla, porque determinar el mejor y el peor, y ya contestar qué estándares te servirían para identificar el peor de tus escenarios. Aquí ustedes es qué estándares van a aplicar para solucionar los estándares de calidad, de cantidad, de recursos humanos, dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si yo establecí que mi primera fase está enfocada en el recurso humano, pues quiere decir que mi estándar que me va a servir es el estándar de recursos humanos. También a lo mejor el estándar de calidad, porque depende mucho de la calidad del producto o de la información que yo le establezca a la gente, me va a servir para determinar el éxito de mi proyecto. Asesor, disculpe otra pregunta. Adelante. Respecto a lo que andamos ahorita por todos las aplicaciones. También en el informe de reflexión, ve que nos piden 10 renglones por cada pregunta. Sí. ¿Tienen que ser los 10 renglones precisos? No, para nada. Para nada. Realmente ahí yo lo que realmente les doy, yo lo que evalúo es la calidad de lo que ustedes comparten. Más bien, el informe de reflexión, lo que los invita a ustedes es a reflexionar sobre lo que están realizando en la semana, ¿no? O sea, cómo se considera, si usted siente que le falta más, cuáles serían sus áreas de oportunidad. Es como lo que hablamos en la semana 1 de un análisis FODA. Realmente les dicen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas. No es necesario que pongan las 10 líneas. Ok, gracias. De nada. Adelante, Juan. Realmente hacer una presentación que podemos hacer en PowerPoint. Sí. Y ocupamos nada más 2 diapositivas. ¿Se refiere a la fase 6, perdón? Ajá, así a la fase 6. De hecho, realmente la fase 6 es solamente el cuadro con los escenarios y las respuestas a las preguntas y sus fuentes de información. Y también preguntarle acerca de dónde podríamos consultar los estándares, porque nos pide que tengamos 10 estándares. Los 10 estándares lo puede consultar en Google. Usted agarra y pone estándares de un proyecto y ahí le va a aparecer la cantidad de estándares que existen. Hay infinidad, ¿no? O sea, realmente hay tipos de estándares que ustedes pueden, estándares de apreciación, estándares de calidad, estándares de cantidad, estándares de recursos humanos, estándares de fidelidad, todo lo que usted considera que es nutritivo para su proyecto y que le sirva para enriquecerlo, son los estándares. Muy bien, asesor. Entonces, para el mejor de los casos, siendo optimistas, ahí dice que dejemos en blanco el tipo de proceso. Sí, en lo que es la parte del mejor escenario, aquí donde dice descripción de escenarios, aquí va colocado el escenario, el mejor, aquí se coloca el mejor. Dentro de la columna que dice propuesta de solución para el mejor escenario, no va nada, porque es un escenario optimista, o sea, es lo mejor que les podría pasar. Y en las acciones son las estrategias como para mantenerse en esa fase de optimismo. En el peor de los escenarios, aquí se pone dentro de descripción, ahí sí se colocan propuestas de solución para el peor de los escenarios. O sea, ¿qué propuestas yo daría para solucionar mi escenario y qué acciones yo realizaría para poder mejorarlo también? Perfecto, asesor. Ya quedé todo más claro. 2 diapositivas con su presentación en PowerPoint y así como me lo planteé la tabla y los estándares consultarlos en Google. Muy bien. Es correcto. Gracias, asesor. De nada. Adelante, María. Sí, me quedé con la duda. Entonces nosotros elegimos la fase, ya sea la previa o la de desarrollo o la siguiente. O la de concreción, exactamente. Y solo le indicamos ahí a cuál nos estamos refiriendo, ¿verdad? Efectivamente, sea con eso nada más. Sí, y una pregunta fuera de esto. Vi un anuncio que nos envió el viernes pasado, el 26 de mayo, sobre las calificaciones que ya podíamos ver, o se refería a cuando termine el módulo, que ya las podamos ver, que tendremos más bien un mes después de que termine el módulo, o que ya las podemos ver. Es que me quedé confusa. Ok. Lo que yo entendí también de ese correo que nos mandaron generalizado es que ustedes pueden acceder a sus calificaciones para validar su retroalimentación, para que a ustedes les sirva en sus siguientes fases.
por lo que entiendo es que antes no lo podían realizar. ¿O sí? Sí lo podíamos ver. Entrabas a Sigapre. Ajá. Y ves ahí tu expediente de calificaciones y sí te lo daba. Creo que es por algunas, aún todavía no nos han explicado esa parte a nosotros. Pero de todas maneras, déjenme averiguarlo y con todo gusto se lo comparto. Sí, muy amable, gracias. Lo que pasó ahí fue de que aumentaron el periodo de que tú puedes consultar tu portafolio de evidencias. Ah, perfecto. Nos daban una semana, por ejemplo, el martes, sí. el miércoles a las 10:30 cerraba la plataforma y ya no podías consultar nada. Ahora tienen más tiempo para revisarlo. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya lo entendí bien. Se refiere a que tenemos tiempo después de que termine un módulo, tenemos más tiempo para ver las calificaciones. Para checar sus calificaciones en dado caso que tuvieran alguna queja con respecto a su calificación. Ah, pero se refiere a cuando terminamos el módulo. Se refiere por semana. Por semana, por ejemplo, me decía el compañero que tenían hasta el miércoles para poder revisarlas. Ahora tienen un poco más de tiempo para revisarlas. Ah, ok. En Sigaprep. Efectivamente. Ok, gracias. Yo tengo una duda al respecto de lo de las tareas. Ok. Asesor. Respecto de la tabla, usted mencionó la tabla de la fase 5, es exactamente como viene en la plataforma, así la vamos a llenar con nuestros datos. Exactamente, ¿correcto? es correcto. Y ahora mi duda es, esa tabla tal cual está, así la vamos a pasar al diagrama de Gantt. Es correcto, así como se le van a pasar el diagrama de Gantt. O sea, okay. son las fechas tienen que coincidir con el diagrama de Gantt. Ok. Y si le podemos adicionar algo que se nos haya pasado la semana pasada en las tareas, se me pasó por ahí poner algo. ¿Se lo puedo agregar hoy en día a la tabla y al diagrama? Claro que sí, claro que sí. De hecho, por eso precisamente, si usted considera que le faltó algo, alguna actividad, alguna tarea, lo puede poner sin ningún problema. Pues muy bien. Esa era toda mi duda, asesor. Gracias. Nada. Adelante. Maestro. Ajá, adelante. Perdón, soy Beatriz. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. A mí en mi actividad fase 3, me quedé con la duda en cuestión de lo que me contestó en relación al estudio de, ¿cómo se llama? No está. Recursos financieros. Ajá. Me dice, no son acordes a los demás recursos. Entonces, estableció montos económicos, ¿verdad? Sí. Ok. Quítele todos los montos económicos y solo póngale recursos monetarios a toda esa fila. Ya. ¿Sí? Gracias, maestro. De nada. Adelante, Maribel. No, asesor, yo ya hablé. Gracias. Ok, gracias. Adelante, Dalia. Hola, asesor. Buenas noches. Buenas noches. Sí tengo todavía duda en la actividad 6. Sí. A ver, ¿dónde dice? Es que estoy entrando a la plataforma, ya me saco. Rápido. Entonces, por ejemplo, en la tabla donde dice descripción de escenarios, el mejor, ¿ahí voy a poner fase 1, fase 2 o fase 3? No, ahí solo va a poner el mejor de sus escenarios. Por ejemplo, ¿mi actividad? Vamos a suponer que usted ocupó sus actividades de desarrollo para el mejor de sus escenarios. Y dentro de sus actividades de desarrollo está visualizar o exponer mi proyecto a la sociedad. Es un ejemplo, ¿no? Y usted le ponga que dentro de su mejor escenario es que el 80, 90, 100% de la sociedad le interesó su proyecto y consideran que es bueno para la sociedad y se empieza a desarrollar las fases de desarrollo. O sea, se consiguen todos los recursos que se necesitan para implementar el proyecto. Ese es mi mejor escenario. Dentro de la propuesta de solución no se pone nada porque como es un escenario optimista, o sea, lo mejor que le podría pasar, entonces ahí no se coloca nada. Solamente donde dice acciones son las estrategias que usted emplearía para poder mantenerse dentro de ese estándar de optimismo. Ahora, el peor de los escenarios se va a poner, lo peor, ¿no? Que
A lo mejor no lograrlo. No logré llevar a cabo mi proyecto porque lo declinó la sociedad. Y entonces, ¿qué propuesta de solución yo le voy a brindar a ese escenario negativo? O sea, todo lo que usted considere que podría ayudarle a solucionarlo y qué estrategias va a implementar para mejorar ese escenario negativo. Ok. ¿Sí? Entonces, nada más es eso. Nada más es eso, exactamente. Propuestas de solución, no pongo nada en ninguno de los dos, ni en bueno, ni en el mejor, ni en el peor. No, en el peor sí. En el peor sí. Ahí sí va propuesta de solución. Sí, en el peor sí. En todo lo que es el peor de los escenarios hay que proponer algo. Es como, por ejemplo, que le dijeran, por ejemplo, salió mal su trabajo. Entonces, ¿qué propuesta de solución me va a brindar usted para que yo pueda mejorar mi trabajo? Ah, no, pues es que voy a... ¿Plantear un nuevo objetivo? Puede ser, ¿no? Voy a mejorar el desarrollo de mi proyecto. Voy a implementar nuevas estrategias. ¿Y qué acciones va a realizar? Voy a ir a la radio a promocionar o a publicitar el proyecto, voy a crear una página web para que... ¿Dar más difusión? Exacto, dar más difusión, efectivamente. ¿O buscar más recursos económicos? Buscar más recursos económicos. Perdón, compañera. Usted me dirá si estoy bien o no, asesor. Sobre todo sería no cambiar los objetivos, sino cambiar las estrategias, porque estas fueron las que no nos funcionaron. Efectivamente, cambiar las estrategias. Ok, gracias. De nada. Todo esto que ustedes acaban de mencionar, les sirve para lo que están viendo en pantalla. Es para algo que se le llama estado de resultados proyectado. Es lo que yo les comentaba. Todos los proyectos de inversión o todos los proyectos que se realizan se hacen a N5 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que se establece a año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, ¿no? Acá tiene un ejemplo, 2013 al 2017. Todo esto se hace para determinar la utilidad neta del proyecto. Por eso todo lo que ustedes establecieron de recursos financieros, que yo les puse la palabra recursos monetarios, era porque ustedes aún no pueden determinar el costo exacto de lo que van a emplear. Entonces, ya cuando ustedes pasen al estudio financiero, aquí sí ya desglosan cada recurso. ¿Para qué? Para establecer todos estos parámetros a través de estas fórmulas. Valor actual es igual a valor futuro entre 1 más el interés a la n potencia. Para determinar la TIR, tasa interna de retorno, que es valor actual neto, es igual a menos el interés a la 0, más la suma de la cantidad de años entre la cantidad neta del proyecto, entre 1 más la rentabilidad elevado a la quinta potencia. Y esto nos va a dar un determinado igual a 0. ¿Y para qué? Para llegar al valor actual neto. O sea, la moneda de hoy no tiene el mismo valor que la moneda de mañana. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la moneda de ahorita al valor futuro no va a ser el mismo. Entonces, por eso determinamos todos estos tipos de proyecciones de escenarios. Bueno, se nos terminó el tiempo. Les pido si de favor me puedan colocar su nombre completo en el chat. Cualquier cosa que necesiten algún apoyo extra, pueden escribirme por el chat de la plataforma y con gusto les contesto. Que tengan una excelente noche y gracias por asistir. Igualmente, gracias. Ahorita le puedo mandar un mensaje en la plataforma. Gracias. Claro que sí. Ahorita, de hecho, voy a estar en la plataforma conectada. Gracias, maestro. De nada. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense muchísimo. Que tengan bonita Asesor, noche. entonces le voy a mandar mi duda porque como no se respetó el orden de las manos, ya no pude aclarar mi duda. Por favor. ¿La plataforma? Claro que sí, te le contesto. Gracias, asesor. De nada, excelente noche. Muchas gracias, buenas noches. Bonita noche. Yes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan linda noche. Igualmente. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Cuídense muchísimo.